San Miguel de los Santos, Michoacán. Una comunidad devota donde la fe lo era todo. Pero en marzo de 1989, algo impensable sucedió entre los muros sagrados de su iglesia. 3 jóvenes monjas, Esperanza, Dolores y Carmen, desaparecieron misteriosamente. Sin rastro. Sin explicación. Sin testigos. Como si la tierra se las hubiera tragado. ¿Cómo 3 mujeres religiosas pueden esfumarse de un pueblo donde todos se conocen? ¿Por qué las autoridades archivaron el caso sin una investigación real? ¿Qué fuerza tan poderosa logró silenciar a toda una comunidad durante décadas? La verdad se desvaneció junto con ellas durante 30 largos años. Hasta que en 2019, una joven periodista decidió buscar la verdad. Lo que encontró en el desván de esa misma iglesia revelaría el secreto más oscuro y perturbador que este pueblo había guardado jamás. Esta es la historia de 3 hermanas que nunca pudieron contar la suya. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En la pequeña ciudad de San Miguel de los Santos, Michoacán, el año 1989 quedó marcado por un misterio que habría de atormentar a sus habitantes durante 3 décadas. Era una comunidad donde todos se conocían, donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida diaria, y donde la palabra del padre Miguel Torres era ley sagrada. Las hermanas Esperanza, Dolores y Carmen habían llegado al convento de Santa Teresa apenas 2 años antes. Eran jóvenes, llenas de fe y dedicación, provenientes de familias humildes que veían en su vocación religiosa una bendición divina. Esperanza, de 24 años, era la más extrovertida, siempre dispuesta a ayudar en las actividades comunitarias. Dolores, apenas 22, poseía una voz angelical que entonaba los himnos dominicales. Carmen, la menor con 20 años, destacaba por su inteligencia y su habilidad para enseñar catecismo a los niños del pueblo. El padre Miguel Torres llevaba 15 años dirigiendo la parroquia. Era un hombre de apariencia respetable, de unos 45 años, que había llegado desde la capital con credenciales impecables. Los feligreses lo admiraban por sus sermones elocuentes y su aparente dedicación a los más necesitados. Sin embargo, detrás de esa fachada de santidad se ocultaba una oscuridad que nadie habría imaginado. La mañana del 15 de marzo de 1989 amaneció como cualquier otra. Las hermanas habían participado en la misa de madrugada, como era su costumbre. Después del desayuno comunitario, cada una se dirigió a sus labores habituales, Esperanza al dispensario médico, Dolores a la escuela parroquial, y Carmen a preparar las clases de catecismo. Pero esa tarde, cuando llegó la hora de las vísperas, ninguna de las 3 apareció en la capilla. La hermana superiora, Sor Guadalupe, una mujer de 60 años que había dedicado su vida al servicio religioso, comenzó a preocuparse cuando las buscó en sus habitaciones y las encontró vacías. Sus pertenencias estaban en su lugar, sus hábitos colgados en los armarios, pero ellas habían desaparecido sin dejar rastro. El padre Torres, aparentando igual preocupación, organizó la búsqueda inicial junto con algunos feligreses. Durante los primeros días, el pueblo entero se movilizó. Se formaron grupos de búsqueda que recorrieron cada rincón de los alrededores, se interrogó a todos los conocidos, se revisaron los caminos hacia las ciudades vecinas. Pero las hermanas parecían haberse desvanecido en el aire. El padre Torres dirigía las oraciones por su regreso seguro, su rostro mostraba una preocupación que parecía genuina, su voz se quebraba cuando hablaba de sus queridas hijas espirituales. Las autoridades locales, encabezadas por el comandante Rodríguez, realizaron una investigación superficial. En aquellos años, en pequeñas comunidades rurales como San Miguel de los Santos, la palabra del clero tenía un peso incuestionable. Cuando el padre Torres aseguró que las hermanas habían expresado dudas sobre su vocación y posiblemente habían decidido abandonar la vida religiosa, muchos lo creyeron sin cuestionar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La búsqueda de las 3 hermanas perdió intensidad gradualmente, como si el pueblo hubiera decidido colectivamente que era mejor no hacer demasiadas preguntas. En una comunidad donde la iglesia era el centro de la vida social y espiritual, cuestionar al padre Torres equivalía a cuestionar a Dios mismo. Las familias de las hermanas desaparecidas vivían en un limbo de dolor y esperanza.
Los padres de Esperanza, campesinos de una ranchería cercana, vendieron sus pocas posesiones para contratar a un investigador privado de Morelia. Pero el hombre regresó después de 2 semanas sin haber encontrado ni la más mínima pista. Los recursos se agotaron, y con ellos, las esperanzas de una búsqueda profesional. Doña Mercedes, madre de Dolores, cayó en una depresión profunda que la consumiría durante años. Cada domingo asistía a misa, sentándose en la primera banca, mirando fijamente al padre Torres mientras éste celebraba. Sus ojos, enrojecidos por el llanto constante, parecían buscar alguna señal, alguna respuesta en el rostro del sacerdote. Pero él evitaba su mirada, concentrándose en sus sermones sobre la paciencia y la voluntad divina. La familia de Carmen, por su parte, nunca perdió la esperanza de que su hija regresara. Su hermano mayor, Alejandro, un joven de 25 años que trabajaba en una fábrica textil, se negó a aceptar la versión oficial. Cada fin de semana regresaba al pueblo para continuar su búsqueda personal, recorriendo caminos abandonados, preguntando en pueblos lejanos, siguiendo cualquier rumor por insignificante que pareciera. El padre Torres, mientras tanto, continuaba con su labor pastoral aparentemente normal. Sus sermones se volvieron más frecuentes sobre temas de obediencia y aceptación del sufrimiento como parte del plan divino. Organizaba retiros espirituales para jóvenes, siempre seleccionando cuidadosamente a las participantes. Su influencia sobre la comunidad no disminuyó, por el contrario, muchos lo veían como un mártir que había sufrido la pérdida de sus dirigidas espirituales. Hubo algunos intentos de investigación por parte de periodistas de medios regionales, pero la comunidad se cerró como una ostra. Los habitantes de San Miguel de los Santos habían desarrollado una actitud defensiva hacia los forasteros que hacían preguntas incómodas. El padre Torres había logrado crear un ambiente donde hablar del tema era considerado casi una traición a la memoria de las hermanas y a la tranquilidad del pueblo. La iglesia de San Miguel continuaba funcionando normalmente. Los bautizos, bodas y funerales se sucedían con regularidad. El padre Torres había contratado a una ama de llaves, doña Rosa, una viuda de 50 años que se encargaba de mantener la casa parroquial y preparar las comidas. Ella notó algunos cambios en el comportamiento del sacerdote, periodos de silencio profundo, noches en que lo escuchaba caminar por la casa hasta altas horas y una extraña reluctancia a que alguien subiera al desván de la iglesia, que había convertido en su espacio privado de oración y meditación. Conforme pasaron los años, el caso de las 3 hermanas desaparecidas se convirtió en una leyenda urbana susurrada en San Miguel de los Santos. Los niños que habían conocido a las hermanas crecieron, se casaron, tuvieron hijos propios, y la historia se transmitía como una advertencia sobre los peligros del mundo exterior. La versión oficial, promovida sutilmente por el padre Torres, era que las jóvenes habían perdido la fe y habían huido para comenzar una nueva vida lejos de las restricciones religiosas. Durante la década de los 90, San Miguel de los Santos experimentó cambios significativos. La migración hacia Estados Unidos se intensificó, llevándose a muchos jóvenes en busca de mejores oportunidades. Las familias que quedaron atrás se adaptaron a la nueva realidad de las remesas y las llamadas telefónicas esporádicas. En este contexto de transformación social, el misterio de las hermanas perdió relevancia para muchos habitantes. El padre Torres consolidó su posición como líder indiscutible de la comunidad. Había logrado recaudar fondos para renovar la iglesia, añadiendo vitrales nuevos y mejorando las instalaciones. Su sermón dominical era escuchado no solo por los habitantes del pueblo, sino también por visitantes de localidades vecinas que habían oído hablar de su elocuencia. Parecía haber alcanzado la cúspide de su carrera eclesiástica. Sin embargo, algunos observadores atentos notaron cambios preocupantes en su comportamiento a lo largo de los años. Doña Rosa, el ama de llaves, comentaba con sus amigas más cercanas sobre los extraños hábitos del padre, su insistencia en que nadie subiera al desván, las ocasiones en que lo había sorprendido hablando solo en su habitación, y los periodos de varios días en que parecía perdido en pensamientos sombríos. Alejandro, el hermano de Carmen, nunca abandonó completamente su búsqueda. Aunque había formado una familia y se había establecido en Guadalajara, regresaba al pueblo al menos una vez al año en el aniversario de la desaparición. Sus visitas se habían vuelto rituales melancólicos, colocaba flores en el altar de la iglesia,
conversaba con los pocos habitantes que aún recordaban a su hermana, y mantenía viva la esperanza de que algún día apareciera alguna pista. Los padres de las hermanas desaparecidas fueron envejeciendo y muriendo uno a uno, llevándose consigo gran parte del dolor activo por la pérdida. Doña Mercedes falleció en 1998, después de años de enfermedad y depresión. Los padres de Esperanza murieron en un accidente automovilístico en 2003. Solo quedaron algunos hermanos y primos que mantenían vivo el recuerdo, aunque con menos intensidad que las generaciones anteriores. El padre Torres, ahora convertido en una figura venerada de la región, había logrado lo impensable, transformar una tragedia en una historia de superación espiritual. En sus sermones ocasionalmente mencionaba a las hermanas perdidas como ejemplos de almas que habían elegido un camino diferente, pidiendo comprensión y perdón para sus decisiones. Su habilidad para manipular la narrativa había sido perfecta, casi artística en su crueldad. Para el año 2010, San Miguel de los Santos había experimentado una modernización considerable. La llegada de Internet, aunque limitada, había conectado al pueblo con el mundo exterior. Los jóvenes tenían acceso a información que las generaciones anteriores nunca habían imaginado. Entre ellos se encontraba Ana Lucía Herrera, una estudiante de periodismo de 23 años que había crecido escuchando fragmentos de la historia de las hermanas desaparecidas. Ana Lucía era nieta de Doña Mercedes, la madre de Dolores. Había heredado de su abuela no solo los rasgos físicos, sino también una intuición inquebrantable de que la versión oficial sobre el destino de las hermanas no era la verdad completa. Durante sus estudios universitarios en la Ciudad de México, había aprendido técnicas de investigación periodística que ahora quería aplicar al misterio que había atormentado a su familia durante más de 2 décadas. Su regreso a San Miguel de los Santos durante las vacaciones de verano de 2010 marcó el inicio de una nueva fase en la historia. Ana Lucía comenzó a entrevistar sistemáticamente a los habitantes más antiguos del pueblo, grabando testimonios con una pequeña grabadora digital que había comprado específicamente para este propósito. Su metodología era meticulosa, comparaba versiones, buscaba inconsistencias y documentaba cada detalle por insignificante que pareciera. El padre Torres, ahora de 66 años, había notado las actividades de la joven periodista con creciente preocupación. Durante más de 20 años había mantenido el control absoluto sobre la narrativa de los eventos de 1989. La presencia de alguien con herramientas modernas de investigación representaba una amenaza que no había anticipado. Sus intentos de disuadirla fueron sutiles al principio, conversaciones aparentemente casuales sobre los peligros de hurgar en el pasado, sugerencias de que su tiempo se emplearía mejor en proyectos más constructivos. Ana Lucía descubrió discrepancias importantes en los testimonios que había recopilado. Algunos habitantes recordaban haber visto a las hermanas el día de su desaparición en circunstancias que no coincidían con la versión oficial. Una comerciante anciana mencionó haber escuchado gritos provenientes de la iglesia durante la noche del 15 de marzo, pero había asumido que se trataba de gatos callejeros. Un extrabajador de la construcción recordaba haber visto luces encendidas en el desván de la iglesia durante varias noches consecutivas después de la desaparición, algo inusual ya que ese espacio supuestamente no se utilizaba. La investigación de Ana Lucía también reveló aspectos inquietantes de la personalidad del padre Torres que habían sido cuidadosamente ocultados o ignorados durante décadas. Varias mujeres del pueblo, ahora ancianas, admitieron en privado haber sentido incomodidad durante sus confesiones con él. Describían miradas inapropiadas, preguntas demasiado personales sobre su vida íntima y un comportamiento que rayaba en el acoso espiritual. El ambiente en San Miguel de los Santos comenzó a cambiar gradualmente. Las conversaciones susurradas en las tiendas y mercados incluían ahora especulaciones sobre las verdaderas circunstancias de la desaparición. Los habitantes más jóvenes, menos influenciados por la autoridad tradicional del clero, mostraban apoyo hacia la investigación de Ana Lucía. Por primera vez en más de 2 décadas, el control del padre Torres sobre la narrativa comunitaria mostraba signos de debilitamiento. El verano de 2011 trajo consigo revelaciones que comenzarían a resquebrajar la versión oficial de los eventos. Ana Lucía había establecido contacto con Alejandro, el hermano de Carmen, quien ahora trabajaba como supervisor en una empresa de Guadalajara.
La conversación telefónica entre ellos duró más de 3 horas, durante las cuales Alejandro compartió detalles que nunca había revelado públicamente sobre los días posteriores a la desaparición de su hermana. Alejandro recordaba vívidamente una conversación que había tenido con Carmen apenas una semana antes de su desaparición. Durante una visita familiar, su hermana había mencionado sentirse incómoda con algunos comentarios del padre Torres. No había sido específica, pero había insinuado que el sacerdote había mostrado un interés excesivo en su vida personal durante las sesiones de dirección espiritual. Carmen había expresado su intención de solicitar un traslado a otro convento, pero quería esperar el momento adecuado para no causar problemas. Esta información cambió completamente la perspectiva de Ana Lucía sobre el caso. Si Carmen había estado considerando abandonar San Miguel de los Santos por iniciativa propia, ¿por qué no había llevado consigo ninguna pertenencia personal? ¿Por qué sus compañeras Esperanza y Dolores habían desaparecido simultáneamente? La coincidencia parecía demasiado improbable para ser creíble. Ana Lucía decidió ampliar su investigación más allá de los límites del pueblo. Utilizando los recursos de Internet, comenzó a buscar información sobre casos similares en otras parroquias donde el padre Torres había servido antes de llegar a San Miguel de los Santos. Lo que descubrió la llenó de horror y determinación a partes iguales. En la parroquia de San Juan Bautista, en el estado de Jalisco, donde el padre Torres había servido entre 1980 y 1984, había ocurrido un incidente inquietante. Una joven novicia llamada María Elena había sido encontrada muerta en circunstancias misteriosas, supuestamente por suicidio. Los registros oficiales eran escasos, pero Ana Lucía logró contactar a un periodista local que había cubierto la historia en aquel momento. El periodista, ya retirado, le proporcionó copias de sus notas originales, que nunca habían sido publicadas completamente. María Elena había reportado comportamiento inapropiado por parte del padre Torres a sus superioras apenas 2 semanas antes de su muerte. Había mencionado que el sacerdote la había convocado a reuniones privadas bajo pretextos espirituales, durante las cuales había hecho insinuaciones sexuales y había intentado tocarla de manera inapropiada. La investigación oficial de la muerte de María Elena había sido superficial, influenciada por la presión de las autoridades eclesiásticas para cerrar el caso rápidamente. El padre Torres había sido trasladado discretamente a otra parroquia, y el incidente había sido archivado como un caso de inestabilidad mental de la víctima. El patrón era inquietantemente familiar. Ana Lucía comenzó a elaborar un perfil psicológico del padre Torres basado en la información que había recopilado. Era evidente que tenía un historial de comportamiento predatorio hacia mujeres jóvenes en situaciones vulnerables. Su posición de autoridad espiritual le proporcionaba acceso a víctimas potenciales y le garantizaba un nivel de protección institucional que había aprovechado durante décadas. El peso de sus descubrimientos comenzó a afectar emocionalmente a Ana Lucía. Había comenzado su investigación impulsada por la curiosidad periodística y el deseo de honrar la memoria de su abuela. Ahora se encontraba ante la posibilidad de que las 3 hermanas hubieran sido víctimas de uno de los crímenes más atroces que pudiera imaginar. La responsabilidad de buscar justicia para ellas se había convertido en una obsesión que dominaba cada momento de su vida. A principios de 2012, Ana Lucía había acumulado suficiente evidencia circunstancial para justificar una investigación oficial. Sin embargo, sabía que enfrentaría resistencia tanto de las autoridades locales como de la jerarquía eclesiástica. Decidió adoptar una estrategia más directa, confrontar al padre Torres con sus descubrimientos y observar su reacción. La oportunidad se presentó durante la celebración de la Semana Santa. Ana Lucía solicitó una reunión privada con el sacerdote bajo el pretexto de querer escribir un artículo conmemorativo sobre la historia de la parroquia. El padre Torres, ahora de 68 años, accedió a la reunión, aparentemente confiado en su capacidad de controlar la situación como había hecho durante más de 2 décadas. El encuentro tuvo lugar en la sacristía de la iglesia, un espacio íntimo donde el padre Torres había recibido a miles de feligreses a lo largo de los años. Ana Lucía había preparado cuidadosamente sus preguntas, comenzando con temas generales sobre la historia de la parroquia antes de abordar gradualmente el tema de las hermanas desaparecidas.
Cuando Ana Lucía mencionó sus descubrimientos sobre el caso de María Elena en Jalisco, la expresión del padre Torres cambió visiblemente. Su rostro, que había mantenido una sonrisa pastoral durante la primera parte de la conversación, se endureció. Sus ojos, que habían proyectado benevolencia, adquirieron una frialdad que Ana Lucía nunca había visto en un ser humano. El padre Torres intentó desacreditar la información, alegando que se trataba de rumores maliciosos destinados a manchar su reputación. Pero Ana Lucía había hecho su tarea, tenía copias de documentos oficiales, testimonios grabados y una cronología detallada de eventos que era imposible de refutar. Cuando presentó estas pruebas, el sacerdote perdió por completo su compostura. La reacción del padre Torres fue reveladora. En lugar de mantener su negación, comenzó a hacer amenazas veladas sobre las consecuencias de hurgar en asuntos que era mejor dejar en paz. Mencionó que Ana Lucía era joven e inexperta, que no entendía las complejidades de la vida clerical, y que su investigación podría causarle problemas serios si continuaba por ese camino. Ana Lucía salió de la reunión con la certeza absoluta de que el padre Torres era culpable de algo terrible. Su comportamiento había sido el de un hombre acorralado, no el de un inocente injustamente acusado. Esa misma noche, desde la comodidad de su apartamento en la Ciudad de México, comenzó a redactar un artículo que expondría públicamente sus descubrimientos. Pero el padre Torres no se quedaría de brazos cruzados. Utilizando su influencia en la comunidad, comenzó una campaña de desprestigio contra Ana Lucía. En sus sermones dominicales, sin mencionarla directamente, hablaba sobre los peligros de las personas que sembraban discordia en la comunidad, que cuestionaban la autoridad divina, y que utilizaban mentiras para destruir la paz espiritual del pueblo. Algunos habitantes de San Miguel de los Santos, particularmente los más ancianos y conservadores, comenzaron a ver a Ana Lucía como una amenaza. Recibió llamadas telefónicas anónimas aconsejándole que abandonara su investigación. Su madre, que aún vivía en el pueblo, fue objeto de comentarios hostiles en el mercado y en la iglesia. La presión social para que Ana Lucía desistiera de su búsqueda de la verdad se intensificó considerablemente. Sin embargo, Ana Lucía también encontró apoyo inesperado. Varios habitantes más jóvenes del pueblo, especialmente mujeres que habían experimentado situaciones incómodas con el padre Torres, comenzaron a contactarla privadamente. Sus testimonios crearon un mosaico de comportamiento predatorio que se extendía a lo largo de décadas, aunque ninguno de los casos había llegado a los extremos que Ana Lucía sospechaba en relación con las hermanas desaparecidas. En septiembre de 2012, Ana Lucía logró captar la atención del fiscal especializado en casos fríos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. El licenciado Roberto Mendoza era un hombre de 45 años con una reputación sólida en la resolución de casos complicados que habían permanecido sin resolver durante años. Había leído el expediente que Ana Lucía había compilado y quedó impresionado por la calidad de la investigación periodística. La reapertura oficial del caso de las hermanas desaparecidas causó conmoción en San Miguel de los Santos. Por primera vez en 23 años, investigadores profesionales con equipo moderno llegaron al pueblo para examinar evidencias que habían sido ignoradas o pasadas por alto en la investigación original. El fiscal Mendoza trajo consigo un equipo especializado que incluía un antropólogo forense, un psicólogo criminal y técnicos en informática forense. El primer paso fue obtener una orden judicial para registrar completamente la iglesia y la casa parroquial. El padre Torres se opuso vehementemente, alegando que se trataba de una violación de la separación entre Iglesia y Estado. Sus abogados, proporcionados por la arquidiócesis, presentaron múltiples recursos legales para detener la investigación. Sin embargo, el peso de la evidencia circunstancial era suficiente para que los jueces autorizaran el procedimiento. El registro comenzó el 15 de octubre de 2012, exactamente 23 años y 7 meses después de la desaparición de las hermanas. El equipo forense trabajó meticulosamente, documentando cada centímetro de las instalaciones. Utilizaron detectores de metales, cámaras de rayos X portátiles y químicos para detectar rastros de sangre que pudieran haber permanecido después de más de 2 décadas. Durante los primeros 3 días del registro, no encontraron nada concluyente. Había rastros menores de sangre en varios puntos de la casa parroquial,
pero eran consistentes con cortes menores, accidentes domésticos o incluso la preparación de alimentos. El padre Torres había permitido el registro con una actitud de dignidad ofendida, manteniendo que se trataba de una persecución injusta basada en especulaciones maliciosas. Pero el cuarto día, cuando el equipo forense finalmente accedió al desván de la iglesia, la situación cambió dramáticamente. El espacio, que el padre Torres había descrito como su área privada de oración y meditación, reveló una realidad completamente diferente. El ambiente era opresivo, con ventanas tapiadas y un sistema de ventilación rudimentario que había sido instalado años después de la construcción original. El antropólogo forense, Dr. Carlos Ramírez, notó inmediatamente irregularidades en el piso del desván. Había secciones donde las tablas de madera parecían haber sido removidas y reinstaladas, aunque el trabajo había sido hecho con suficiente habilidad para pasar desapercibido durante inspecciones superficiales. Los detectores de metales comenzaron a emitir señales consistentes en 3 áreas específicas del piso. Cuando comenzaron a levantar las tablas del piso, el olor que emanó del espacio hizo que incluso los investigadores más experimentados tuvieran que retirarse temporalmente. Era el olor inconfundible de la descomposición, aunque atenuado por el paso del tiempo. El doctor Ramírez procedió con extrema cautela, documentando fotográficamente cada paso del proceso de excavación. Los primeros huesos aparecieron a menos de 1 metro de profundidad. Estaban dispuestos de manera que sugería que los cuerpos habían sido enterrados con cierto cuidado, no arrojados descuidadamente. El doctor Ramírez identificó inmediatamente que se trataba de restos humanos correspondientes a individuos jóvenes, probablemente mujeres, basándose en la estructura pélvica y el tamaño general de los esqueletos. El hallazgo de los restos óseos en el desván de la iglesia desató una conmoción sin precedentes en San Miguel de los Santos y en todo el estado de Michoacán. Los medios de comunicación nacionales e internacionales descendieron sobre el pequeño pueblo, transformando sus calles tranquilas en un circo mediático. El padre Torres fue arrestado inmediatamente, aunque su abogado defensor alegó que la evidencia era circunstancial y que cualquiera podría haber accedido al desván durante los 23 años transcurridos. El análisis forense de los restos reveló detalles que helaron la sangre de los investigadores. El doctor Ramírez determinó que los 3 esqueletos correspondían a mujeres jóvenes cuyas edades al momento de la muerte coincidían con las de Esperanza, Dolores y Carmen. Más perturbador aún, el análisis de los huesos mostró evidencias de fracturas múltiples que habían ocurrido antes de la muerte, sugiriendo un periodo prolongado de abuso físico. Los restos de tejido y cabello que se habían preservado en el ambiente seco del desván permitieron realizar análisis de ADN. Ana Lucía había logrado obtener muestras de ADN de los familiares sobrevivientes de las hermanas, incluyendo a Alejandro, el hermano de Carmen. Los resultados confirmaron lo que todos temían: los restos correspondían efectivamente a las 3 religiosas desaparecidas en 1989. El análisis más detallado de la escena del crimen reveló aspectos aún más siniestros. Los investigadores encontraron evidencias de que el desván había sido modificado específicamente para servir como prisión. Había argollas metálicas empotradas en las vigas del techo, cadenas oxidadas, y los restos de lo que parecía haber sido un sistema rudimentario para suministrar agua y alimentos. La conclusión era ineludible: las hermanas habían sido mantenidas cautivas en ese espacio durante un periodo indeterminado antes de su muerte. Los psicólogos forenses que evaluaron al padre Torres después de su arresto encontraron signos consistentes con trastornos de personalidad severos. Bajo interrogatorio prolongado y enfrentado con evidencia física irrefutable, el sacerdote finalmente comenzó a quebrar. Sus primeras confesiones fueron fragmentarias y contradictorias, pero gradualmente emergió un patrón de comportamiento que explicaba los eventos de 1989. Según el testimonio del padre Torres, había desarrollado una obsesión sexual con las 3 hermanas poco después de su llegada al convento. Sus intentos de seducirlas habían sido rechazados, lo que había desencadenado una furia que no pudo controlar. La noche del 15 de marzo de 1989, había drogado el té que habitualmente compartían después de las vísperas, utilizando sedantes que había obtenido a través de contactos en el hospital regional. La confesión del padre Torres reveló que su plan original no había sido asesinar a las hermanas,
sino mantenerlas cautivas hasta que cedieran a sus demandas. Había creído, en su mente perturbada, que eventualmente desarrollarían algo parecido al síndrome de Estocolmo y aceptarían una relación con él. El desván había sido preparado con semanas de anticipación, incluyendo la instalación de sistemas básicos de ventilación y suministro de agua. Durante las semanas que siguieron al secuestro, las hermanas fueron sometidas a abusos físicos y sexuales sistemáticos. Esperanza, según el testimonio del padre Torres, había sido la más resistente, intentando constantemente escapar y proteger a sus compañeras más jóvenes. Dolores había caído en un estado de shock psicológico que la había vuelto casi catatónica. Carmen había intentado razonar con su captor, apelando a su supuesta fe y humanidad. La muerte de las hermanas, según la confesión, no había sido planificada. Después de varias semanas de cautiverio, Esperanza había logrado liberarse temporalmente de sus cadenas y había atacado al padre Torres con una herramienta que había encontrado en el desván. En la lucha que siguió, él la había golpeado con una barra de metal, causándole heridas fatales. Dominado por el pánico y la realidad de lo que había hecho, había asesinado a Dolores y Carmen para eliminar testigos. El juicio del padre Miguel Torres se convirtió en uno de los casos criminales más seguidos en la historia reciente de México. La sala del tribunal en Morelia se llenaba diariamente con familiares de las víctimas, habitantes de San Miguel de los Santos, periodistas nacionales e internacionales, y observadores de organizaciones de derechos humanos. La magnitud del crimen y la traición de confianza que representaba habían tocado una fibra sensible en la sociedad mexicana. La defensa del padre Torres, encabezada por un equipo de abogados experimentados proporcionados por la arquidiócesis, intentó múltiples estrategias. Primero alegaron demencia temporal, argumentando que el acusado había sufrido un episodio psicótico que lo había llevado a cometer actos que estaban completamente fuera de su carácter normal. Sin embargo, la evidencia de premeditación era abrumadora. La modificación del desván, la adquisición de sedantes y el patrón de comportamiento predatorio que se extendía a lo largo de décadas. El fiscal Mendoza construyó un caso metodical y devastador. Presentó testimonios de más de 30 mujeres que habían experimentado comportamiento inapropiado por parte del padre Torres a lo largo de los años. Cada testimonio por sí solo podría haber sido desestimado como malentendido o exageración, pero en conjunto creaban un patrón innegable de conducta predatoria que culminó en los asesinatos de 1989. Ana Lucía testificó durante 3 días consecutivos, presentando la cronología completa de su investigación y los métodos que había utilizado para descubrir la verdad. Su testimonio fue particularmente emotivo cuando describió las conversaciones que había tenido con su abuela antes de su muerte, y cómo la intuición de doña Mercedes sobre la inocencia de las hermanas había sido la chispa inicial de toda la investigación. Alejandro, el hermano de Carmen, ofreció uno de los testimonios más conmovedores del juicio. Con voz quebrada pero firme, describió los 23 años de búsqueda incansable, las noches de insomnio preguntándose qué había pasado con su hermana, y el alivio amargo de finalmente conocer la verdad. Su declaración de que prefería el dolor de la certeza a la tortura de la incertidumbre resonó profundamente en todos los presentes. El momento más dramático del juicio llegó cuando los abogados defensores intentaron desacreditar la confesión del padre Torres, alegando que había sido obtenida bajo coacción. El fiscal Mendoza respondió reproduciendo las grabaciones completas de los interrogatorios, que mostraban claramente que el acusado había proporcionado detalles que solo el perpetrador podría conocer, incluyendo la ubicación exacta de objetos personales de las víctimas que habían sido encontrados en su habitación. La Arquidiócesis de Michoacán, inicialmente solidaria con el padre Torres, comenzó a distanciarse del caso conforme la evidencia se acumulaba. El arzobispo emitió una declaración pública expresando horror por los crímenes y pidiendo perdón a las familias de las víctimas. Sin embargo, Ana Lucía y otros investigadores habían documentado que existían reportes previos sobre el comportamiento del padre Torres que habían sido ignorados o encubiertos por las autoridades eclesiásticas. La comunidad de San Miguel de los Santos vivió el juicio como una experiencia traumática colectiva. Muchos habitantes se sintieron traicionados no solo por el padre Torres, sino por su propia ceguera ante las señales de advertencia que habían estado presentes durante décadas.
Las sesiones de terapia grupal organizadas por psicólogos del gobierno se llenaron de personas que necesitaban procesar la realidad de haber venerado a un asesino durante más de 20 años. El 15 de marzo de 2014, exactamente 25 años después de la desaparición de las hermanas, el juez pronunció el veredicto. Miguel Torres fue declarado culpable de 3 cargos de secuestro agravado, 3 cargos de violación y 3 cargos de homicidio calificado. La sentencia fue de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la máxima pena disponible bajo la ley mexicana. El padre Torres, ahora de 70 años, escuchó el veredicto sin mostrar emoción visible. Sus abogados anunciaron inmediatamente su intención de apelar, pero la solidez de la evidencia hacía improbable que la sentencia fuera revertida. Fue trasladado a una prisión de máxima seguridad donde permanecería el resto de sus días, convertido en un paria incluso entre los otros reclusos. Los años posteriores al juicio trajeron cambios profundos a San Miguel de los Santos y a las vidas de todos los involucrados en el caso. Ana Lucía había completado su carrera en periodismo y se había especializado en investigación de casos fríos, utilizando la experiencia adquirida en el caso de las hermanas para ayudar a otras familias que buscaban respuestas sobre seres queridos desaparecidos. En 2015, Ana Lucía publicó un libro titulado 3 hermanas, una búsqueda de verdad y justicia que se convirtió en un best-seller nacional. Los royalties del libro fueron donados íntegramente para establecer una fundación que proporcionaría apoyo legal y psicológico a víctimas de abuso clerical. El libro también sirvió como catalizador para que otras víctimas de abuso sexual por parte de autoridades religiosas encontraran el valor para denunciar sus experiencias. La iglesia de San Miguel de los Santos fue desconsagrada y convertida en un centro comunitario que alberga programas de prevención de violencia y apoyo a víctimas de trauma. El desván donde fueron encontrados los restos fue sellado permanentemente, pero una placa conmemorativa en el edificio honra la memoria de Esperanza, Dolores y Carmen, describiendo sus vidas no como víctimas, sino como mujeres jóvenes llenas de esperanza y dedicación que fueron arrebatadas de sus familias y comunidad. Alejandro, ahora en sus 50, encontró finalmente la paz que había buscado durante décadas. Estableció un pequeño santuario en su casa de Guadalajara dedicado a la memoria de Carmen, lleno de fotografías de su infancia y juventud, sus cartas desde el convento y los pocos objetos personales que habían sido recuperados. Cada año, en el aniversario de su nacimiento, organiza una misa en su memoria en una iglesia local, a la que asisten familiares y amigos que mantienen vivo el recuerdo de la joven que quería dedicar su vida a enseñar a los niños. La fundación establecida con los royalties del libro de Ana Lucía ha ayudado a más de 200 víctimas de abuso clerical en todo México. Ha presionado exitosamente por cambios en la legislación que requieren reportes obligatorios de sospecha de abuso por parte de autoridades religiosas y ha establecido protocolos de investigación más rigurosos para casos que involucran al clero. El padre Miguel Torres murió en prisión en 2018, a los 74 años, después de sufrir un infarto. Hasta el final se negó a mostrar remordimiento genuino por sus crímenes, manteniendo que había sido víctima de una conspiración para destruir su reputación. Su muerte pasó prácticamente desapercibida, mencionada apenas en pequeñas notas periodísticas que contrastaban dramáticamente con la atención que había recibido durante su vida como líder espiritual respetado. San Miguel de los Santos se ha reconstruido lentamente como comunidad. La nueva generación de habitantes ha aprendido las lecciones del pasado, desarrollando una cultura de transparencia y responsabilidad que hace improbable que tragedias similares puedan ocurrir nuevamente. Las familias han aprendido a hablar abiertamente con sus hijos sobre los peligros del abuso de autoridad y la importancia de reportar comportamiento inapropiado. Ana Lucía continúa su trabajo como investigadora, pero cada caso que resuelve la lleva de vuelta a los recuerdos de su abuela Mercedes y la intuición que inició todo. Ha aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira, y que la justicia, aunque llegue tarde, tiene el poder de sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. En las noches tranquilas de San Miguel de los Santos, cuando el viento sopla suavemente entre los árboles que rodean el antiguo edificio de la iglesia, los habitantes más antiguos a veces imaginan que pueden escuchar voces jóvenes cantando himnos. No son voces de terror o dolor, sino de paz y liberación.
Las hermanas Esperanza, Dolores y Carmen finalmente descansan en paz, y su memoria vive no como símbolos de tragedia, sino como recordatorios de la importancia de la verdad, la justicia y la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. La historia de las tres hermanas se ha convertido en parte del folclore nacional mexicano, no como una leyenda de terror, sino como un testimonio del poder de la perseverancia y la búsqueda incansable de la verdad. Su legado continúa inspirando a investigadores, periodistas y ciudadanos comunes que se niegan a aceptar injusticias y que luchan por un mundo donde la autoridad no pueda ser utilizada para hacer daño a los inocentes. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!